Muy bien, buenos días. Buenos días a los que estáis aquí y habéis hecho un esfuerzo a venir a ver la presentación y a plantear las cuestiones que queráis a este evento de presentación del Net Zero Spain Europe's Decarbonization Hub, que es un estudio sobre España, ¿no?, de los pocos que existen actualmente. Y buenos días a todos los que estáis también online. Yo sé que los viernes tiene mucha más tendencia el online habitualmente en estas presentaciones que hacemos, yo lo entiendo perfectamente y por tanto bienvenidos a esta presentación de España Cero Neto, el polo de descarbonización. Bueno, como os decía, no hay muchos estudios sobre esto en España, ¿no? Estamos en la línea de presentar aquellos estudios y aquellos que consideramos que pueden tener un planteamiento que ayude en esta línea que estamos de descarbonización de la energía, en esta línea de seguir los planes dentro del país, y este es uno de ellos, ¿no? Es uno de ellos que además tiene, por lo menos en su presentación, una versión breve, con lo cual yo os aconsejo que la leáis, de forma que creo importante. Yo supongo aquí, ya David me lo ha dicho, que hará una presentación de cómo llegan a estas conclusiones y, digamos, hemos visto muchos informes aquí presentados, bajo qué modelo, cómo hay, con todas estas grandes herramientas que ahora están a disposición y que en otros tiempos no disponíamos tanto de ellas como ahora es el mismo. Bueno, a mí me parece que tienen, aquí están conmigo, yo os los voy a presentar, ellos van a hacer una presentación del mismo, que es un modelo que quiere ser holístico. Yo creo que da una visión buena de España, ¿no?, de gran oportunidad, de una oportunidad donde estamos. Yo creo que luego estas oportunidades que existen hay que ganárselas todos los días y hay que ganárselas con las compañías, con las profesionales y con, digamos, las acciones. Y el mundo energético, pues un mundo que tenemos capacidad en España y lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Algunos que estáis aquí, que ya lleváis bastante tiempo en esto, pues retos hemos vivido, pero este es un reto importantísimo. Yo os los voy a presentar, ellos van a hacer una presentación que la va a organizar David, ¿no?, ahora mismo, David González, que estáis aquí, como lo estáis viendo, que está con nosotros. Está también Bruno Gallado y está Joana Candina y Andrés Palacios, ¿no? David es el senior partner de McKinsey, aquí líder de la práctica de energía y materiales. Tiene una amplia experiencia, como ya muchos de vosotros conocéis, en muchas de estas enfoques empresariales y opciones. Bruno Gallado es partner de McKinsey & Company, colidera la práctica de sostenibilidad en Iberia y está al frente de McKinsey Platform for Climate Technology in Spain y Portugal, ¿no? Bueno, también tiene su trabajo en el área privada, que es donde funcionan fundamentalmente gracias a McKinsey, ¿no? Luego tenemos a Joana Candina, que es Associate Partner de McKinsey & Company, que es experta en estrategias corporativas de descarbonización, también en ciberriesgos, tiene un currículum largo en esto, aunque es muy joven, como veis. Y tenemos a Andrés Palacio, que está aquí al lado mío, de Engagement Manager en McKinsey & Company. Todos estos nombres, David, un poco de las nuevas tendencias, ¿no?, en estos campos. Pero bueno, yo creo que yo vuelvo a deciros que me parece que sería bueno que leáis el informe. Tiene unas 25 o 30 páginas, que tiene también una componente en el cual plantea las oportunidades que tiene el país y qué es lo que debería hacer, y también una parte relevante del papel que el sector financiero puede tener en este campo. Así que, David, yo te doy la palabra a ti, organízalo. Luego, como en todos los casos, los que estáis aquí, pues ya nos diréis para si queréis preguntarles algo, por qué estos datos o por dónde salen. Y los que estáis online, pues enviarlo al chat, que ya nos los pasarán aquí y yo se lo pasaré a ellos. ¿De acuerdo? Venga, David. Bueno, muchas gracias, Arcadio, por la bienvenida. Me quedo con envidia de que la frontera de la juventud la ha puesto Joana, pero va a ser verdad, así que hay que contar con las nuevas generaciones. No, muchas gracias por la bienvenida y por el espacio que nos brindáis. Estamos muy contentos de poder diseminar casi en primicia, lo estábamos comentando. No hemos publicado un resumen ejecutivo, no hemos publicado mucho hasta ahora, y uno de los primeros eventos donde hemos tenido el gusto de ser invitados es aquí en esta casa, y hemos aceptado la invitación. El proyecto de Net Zero España construye sobre una visión que hemos desarrollado de cómo llegar a una descarbonización absoluta en Europa en el año 2050, que es el objetivo que tiene Europa. Y dentro de eso, pues obviamente hay visiones país. Luego comentaremos cómo las visiones país
pues deben de colaborar, pero también competir, ¿no? Hay cierta competencia entre los países europeos en este momento. Y luego la segunda parte del titular, ¿no? El polo de descarbonización de Europa, porque ese es el gran mensaje que queremos dar. Es decir, una descarbonización absoluta para España, pensamos que es una descarbonización que va a dar oportunidades frente a otros países que tienen más retos que nosotros. Entonces queremos una ventaja competitiva que tenemos que aprovechar como país en este contexto macro de la descarbonización y de la transición hacia una economía descarbonizada. Hemos construido, yo creo que en términos de metodológicos, como decías tú, Arcadio, creo que hay modelos, es decir, yo creo que la parte cuantitativa está ahí y tenemos modelos que optimizan y que tienen una visión de cómo llegar a esos escenarios de descarbonización y que implica ir por un escenario frente a otro, pero yo creo que más que los modelos lo que hemos tratado de aportar es las perspectivas que las distintas prácticas industriales de McKinsey en España, en Europa y a nivel mundo, porque al final estamos tratando de tener una trayectoria al 2050. Hay que tener una perspectiva sobre qué tecnologías pueden llegar, en qué momento, con qué costes, con qué impactos, y eso es creo que lo que hemos tratado o pensamos que aporta más este informe, que es las perspectivas tecnológicas, sectoriales y económicas y empresariales de las distintas industrias, porque luego eso, metido en un modelo analítico, pues puede dar buenos resultados o malos resultados en función de los inputs que se metan. Entonces, hemos puesto mucho foco en tratar de coger los mejores inputs a nivel global que McKinsey en el servicio de los distintos sectores tenemos. Y a modo de introducción, yo creo que eso son un poco los mensajes fundamentales. Y voy a dar la palabra a Bruno, que va a ser un poco el que empiece ya la presentación del contenido. Muchas gracias, David. No sé si está proyectando ya para... No. Está. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias David por la introducción. Y nosotros queríamos, no sé, en base a lo que es el informe que hemos preparado, queríamos empezar por describir lo que son las 5 características que son importantes en la transición energética en España. O sea, el camino de descarbonización tiene 5 elementos que son importantes. El primero es que es urgente. ¿Y urgente por qué? Por 2 motivos. Un primer motivo que es el impacto a nivel físico, a nivel de impacto climático, que no actuar sobre la descarbonización y sobre la energía va a ser muy importante. Nosotros estimamos que a 2050, si llevamos con la trayectoria que tenemos ahora, tenemos un riesgo de 6 meses de sequía en España, un riesgo de que más dupliquemos los días del año que tenemos temperaturas arriba por encima de 37 grados. Y por eso hay aquí un riesgo real que tiene que ser prevenido. Al mismo tiempo, también sabemos que el punto de partida de España es malo. Y es malo porque si comparamos con la media de la Unión Europea, España está muy por detrás. O sea, y nuestros números ya los vamos a comentar. Estimamos que España está 10 años por detrás del resto de Europa. Lo que nos dice que tiene que haber aquí un sentimiento de urgencia que lleva aquí una aceleración de las medidas que tenemos que impulsar. El segundo mensaje, y un poco más positivo, es que aunque el punto de partida no sea tan bueno, es posible lograr aquí una transición energética, una descarbonización hasta 2050. Y eso, lo que vemos es que, en base a lo que os vamos a presentar, creemos que hasta 2030, que va a ser una década muy importante la próxima, vamos a lograr una reducción de casi 50% de las emisiones que teníamos en 2019, en base concreto es un 45%, y creemos que hasta 2050 se podría llegar a un 100% de reducción. Incluso nuestra estimativa es que se puede llegar a 5 años antes, en 2045. Y parte de esto viene de una descarbonización de muchos de los sectores importantes de la economía, como industria, transportes, energía,
pero reconocemos que hay sectores que son de difícil descarbonización. Y para eso vemos que el rol de las florestas, la tierra y el océano va a ser importante a la hora de generar aquí créditos de carbono que van a ser importantes para contribuir para esta descarbonización. Un tercer mensaje es que esta descarbonización va a ser importante y significativa. No estamos hablando de un impacto marginal en la economía, sino un impacto estructural y importante. Y para concretarlo, vemos que a nivel global estamos hablando de una inversión hasta 2050 de 2,5 trillones o billones de euros, que se traducen en 85.000 millones de inversión anual, que es importante. Estamos hablando de más de 6% del PIB todos los años. Y esto, y lo vamos a comentar un poco más adelante, es un impacto bastante relevante, pero para lograrlo va a ser importante una coordinación y una integración de las varias partes de la economía, sea el sector privado, el sector público o incluso los consumidores. Y adelante ya hablaremos un poco de la dinámica y las características que son necesarias que estos agentes tengan para impulsar de forma eficaz y efectiva la transición energética. Un cuarto mensaje, una cuarta característica es que la parte tecnológica. Nosotros veíamos que España tiene condiciones distintivas para lograr toda la transición energética, sea el tema del clima, sea el tema de infraestructura, sea el tema del posicionamiento geográfico, y creemos que tenemos que apalancar en eso para, de hecho, lograr aquí crear lo que llamamos un hub de descarbonización distintivo en Europa. Y para eso creemos que va a haber 3 apuestas tecnológicas que podemos hacer que van a ser importantes y distintivas. La primera es la electrificación, y construir sobre las condiciones renovables únicas y competitivas que tenemos aquí en España. El segundo tiene que ver con temas de hidrógeno, en particular hidrógeno verde. Sabemos todos que es un tema que está muy de moda, hay mucha inversión y muchos players que están invirtiendo en esto, y creemos que en la próxima década y hasta 2050 va a ser un sector y un área de negocio bastante importante. Y el último tiene que ver con el tema de los biocombustibles, también conectado con los temas de hidrógeno y de energía renovable competitiva. Vemos que los biocombustibles van a ser muy importantes en el futuro, y España puede y va a desarrollar biocombustibles de forma muy competitiva, y puede ser aquí un hub también importante en esto. Y para terminar, y David estaba hablando de esto, esta transición va a ser rica en oportunidades. O sea, esto va a permitir que muchos agentes, muchas empresas en el sector privado aprovechen muchas de las inversiones y las oportunidades que esto va a generar, pero también desde un punto de vista social, creemos que esto va a generar aquí bastante aportación, sea de un punto de vista de recalificación de las personas, e incluso de un punto de vista de creación de empleo. Y creemos que más de esto, estamos hablando de más de 1 millón de empleos generados, asociados aquí al sector de descarbonización. Por lo tanto, yo creo que el mensaje es positivo. O sea, partimos de un punto de partida que no es excelente, yo diría mismo es malo, pero creemos que la oportunidad y la ambición es posible, y podemos llegar a un buen ritmo en 2050. Si miramos lo que es hoy la política energética, sea el PNIEC, sea el plan de hidrógeno, sea el plan de electrificación, hay mucho que ya está en marcha. Y aquí intentamos enseñar un poco lo que es la matriz energética de algunos de los proyectos que ya vemos. En la parte de renovables offshore, en la parte de renovables onshore con viento y con la parte solar, la parte de movilidad con una inversión o ambición importante a nivel de vehículos eléctricos, pero también de fuel cell y vehículos movidos a hidrógeno, y la parte de eficiencia energética. Hay muchos proyectos que están en marcha. Dicho esto, y es bueno, porque como he dicho, la próxima década va a ser importante, pero creemos que es importante, y lo vamos a comentar adelante, es importante acelerar y haber aquí una mayor movilización
recursos, de talento y de energía en el sector. Y con eso llegamos un poco a lo que es nuestro informe. Pero antes de entrar en las conclusiones y algunos mensajes concretos, describir un poco la metodología. Antes de la sesión estamos hablando con Arcadio que muchos de estos estudios son un poco black box, que no se sabe muy bien lo que entra y lo que sale. Nosotros aquí somos muy enfocados en los factos y en los datos e intentamos interpretarlos. Y nuestra metodología es bastante, o sea, yo diría, robusta, pero también sencilla. Nosotros lo que hicimos fue, de un punto de vista económico, miramos los 7 sectores clave de la economía en España y miramos los 40 subsectores que están asociados a estos sectores y hemos identificado más de 350 tecnologías alternativas que podrían ser ecuacionadas o desarrolladas en cada uno de los sectores. Lo que hicimos fue una modelización de cuál es el nivel de actividad de la economía asociado a cada sector y subsector, las distintas tecnologías, cuál es el consumo de combustibles asociado, las emisiones, la inversión necesaria y el impacto económico, y en base a eso hicimos una optimización de lo que creemos que es la trayectoria y los escenarios que maximizan el valor para la economía española. Entonces, ya tenemos bastante más detalle por detrás de eso, por eso los mensajes y los números que os vamos a enseñar también construyen un poco sobre esta dinámica. Para terminar, no voy los mensajes uno por uno porque mi compañera Joana va a comentaros, pero nosotros hemos sumarizado nuestro informe en estos 10 mensajes que yo creo que se pueden resumir en 4 bloques. Un primer que es el punto de partida de España, donde empezamos y los retos que existen desde el inicio. Un segundo que tiene que ver con las palancas que creemos que van a ser importantes a accionar para actuar sobre la descarbonización en los sectores que van a contribuir de forma importante. Un tercer mensaje que está asociado al impacto económico-social que esta descarbonización va a generar. Y por fin, cuál es el modelo de movilización y de ejecución de esto y cómo se pueden coordinar los distintos agentes para hacer esto funcionar. Eso es un poco en plan de introducción y hacer un framing de la oportunidad. O sea, yo ahora pasaría a Joana para que pueda concretar un poco los mensajes y describiros cómo hemos pensado sobre eso. Genial, gracias. Gracias. Genial. Pero os voy a contar una serie de slides donde más o menos se muestran nuestras principales conclusiones. Entonces empezamos por aquí. Aquí lo que vemos un poco es cómo la trayectoria actual nos puede llevar a una situación de riesgo y consecuentemente puede amenazar sectores económicos clave. Vemos un poco cómo va evolucionando la temperatura de España y de Portugal desde hoy hasta 2050 y vemos cómo la temperatura media va aumentando significativamente en caso de que eso no se haga nada. Esto es un poco lo que ilustra un poco el caso de cambio, ¿no? De la necesidad de cambio, porque si no se hace ningún cambio, ¿qué pasaría? Que en 2050 se multiplicarían por 2 el número de días con temperatura de más de 37 grados en el sur de España. Además, habría 6 meses de sequía. Además, bajaría en 1/4 la disponibilidad de agua en las cuencas críticas y aumentaría la probabilidad de incendios y la superficie sujeta a incendios. Entonces, esto nos indica que claramente estamos en riesgo si no se cambia nada. Entonces, aquí vemos un poco cómo ha sido la evolución de las emisiones tanto en España como en Europa, ¿no? Entonces vemos que hasta ahora hubo una subida bastante significativa en España versus la media de Europa hasta 2010 aproximadamente, y desde entonces ha ido en tendencia descendente las emisiones. Ahora mismo el baseline 2019 es 277 millones de toneladas de CO2 emitidas
en España. Aquí, por cierto, en este gráfico está hecho en base 100 en 1990. Entonces, el crecimiento tan significativo de España hasta 2010 se debe a varios factores, ¿no? Entre ellos, pues que el PIB creció más que la media de Europa, que también el crecimiento fue basado en sectores más intensos en emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Pero aquí un poco el mensaje es que desde 2010 el caso de cambio de España es mucho más acentuado que en Europa, ¿no? Y vemos cómo el esfuerzo, como también comentaba Bruno antes, que tiene que hacer España para llegar al net zero en 2050, que es el objetivo tanto de España como de Europa, es significativamente mayor que el resto de países en Europa. Entonces, ese es el punto, que los esfuerzos tienen que ser todavía más significativos que en Europa. Siguiente pregunta es, oye, ¿dónde emitimos CO2? ¿no? ¿Cuáles son los sectores donde más emisiones de CO2 hay? Y aquí el punto es que el 60% de las emisiones viene de transporte e industria. Luego también tenemos electricidad, agricultura, edificios y otros, pero si miramos las emisiones brutas, el 60% viene de estos dos sectores, que es un poco superior que en Europa. En Europa está un poco más diversificado, es aproximadamente el 50%. Entonces, el foco principal, aunque no hay que, evidentemente, perder el foco en el resto, pero es transporte e industria en cuanto a emisiones baseline. Y cuando vemos, y bueno, la curva esta que hemos hecho con la metodología que ha explicado Bruno, que es un poco la que aquí está en azul clarito, ve que indica que de ahora a 2030 hay que reducir las emisiones en un 46% para llegar a cero emisiones, nosotros estimamos en 2045, ya, o sea, según el escenario que nosotros hemos previsto, se podría llegar antes de 2050 a cero, a net zero, básicamente. Luego, un poco la pregunta es, oye, ¿cómo va por sector la reducción de emisiones? ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que hay sectores que se van a descarbonizar totalmente, como por ejemplo transporte, electricidad, edificios, y hay otros pues que cuando analizamos las tecnologías, etcétera, vemos que son más difíciles de descarbonizar y que por tanto estimamos que a 2050 no se van a descarbonizar totalmente, como por ejemplo industria, porque hay unos ciertos casos de uso que son menos económicamente rentables de descarbonizar, agricultura también, residuos también, y luego hay un sector que lo que hace es absorber emisiones, que es el uso de la tierra, los bosques y el océano. Y este sector es especialmente relevante en España, luego os contaremos un poco más, pero vemos que en España hay especial potencial en esto. Luego, aquí Bruno también comentaba antes, oye, ¿qué es diferencial en España? ¿no? Porque hasta ahora hemos visto que el objetivo en España es más ambicioso que la media de Europa, entonces, oye, ¿qué nos hace pensar que lo vamos a poder conseguir? ¿no? Entonces, aquí hay tres factores principales que son diferenciales, que el primero de ellos es tenemos muy buenas energías renovables, muy competitivas. Aquí algunos indicadores, como por ejemplo tenemos 300 días de sol al año y, como sabéis, las renovables son muy importantes para hidrógeno y un poco las estimaciones que tenemos de precios de producción de hidrógeno a 2030 son bastante competitivos cuando lo comparamos con otros países. Aquí incluso podríamos potencialmente convertirnos en un exportador de hidrógeno, y esto es una situación que en España no ha existido hasta ahora. Siempre hemos sido deficientes de energía, importadores. Entonces, aquí tenemos una gran oportunidad que está sustentada por nuestra competitividad en el precio de las renovables. Segundo, tenemos una infraestructura muy robusta, tenemos una infraestructura de gas natural muy amplia, que potencialmente se podría acondicionar para el transporte de hidrógeno y que nos podría servir para este rol. Y además, en cuanto a ubicación, estamos estratégicamente localizados entre Europa y África, que puede ser una ventaja también. Aquí también tema de biofuels que comentaba Bruno antes, también puede ser otra ventaja competitiva que podemos tener.
Y por último está el tema que os comentaba antes, que en el uso de la tierra, forests y océanos, pues también aquí vemos que tenemos un factor diferencial. Tenemos mucha cobertura forestal, más que la media europea, y por tanto nuestra estimación de capacidad de absorber CO2 es bastante importante. Aquí esto está ese deep dive de la parte de uso de la tierra, de los bosques y los océanos, y vemos como el potencial es de 12 a 26 miles de toneladas de CO2 que potencialmente podríamos absorber al año, principalmente por escalar la reforestación, pero también por otras palancas, como por ejemplo mejorar el stock de carbono forestal, reducir incendios y blue carbon. Luego, ahora nos pasamos, que como decía Bruno antes, nos pasamos ahora más a la parte un poco económica, ¿no? ¿Esto qué implica económicamente? Hemos visto hasta ahora cuál es el baseline de emisiones, cuáles son los sectores implicados, dónde está el potencial de cada sector, y ahora es, oye, si descarbonizamos, ¿qué implicaciones económicas habría, no? Entonces, aquí el primero es, oye, esto requeriría inversión. Hemos estimado hasta 2050 2,5 billones de euros de inversión en todos los sectores, principalmente transporte. Aquí es como también veíamos que el baseline de emisiones de transporte es el mayor, pues el CAPEX también que invertiríamos en transporte es mayor, pero es mayor que su porcentaje porque también es más difícil de descarbonizar. Y luego, esto que en cuanto, digo, para que entender un poco las dimensiones, este CAPEX anual es 85.000 millones de euros y es un 6,2% del PIB, o sea que es una inversión relevante, es un 6% del PIB. Y luego, también esto genera empleo, ¿no? Entonces, nosotros estimamos que se va a generar aproximadamente 1,1 millón de empleos anuales, ¿vale? Tanto por el CAPEX y el OPEX de definir estas nuevas tecnologías, va a generar muchos empleos. Nuestra estimación es un poco más ambiciosa que lo que se estima en las políticas actuales. Aquí le doy la palabra a David. Bueno, pues ya una vez que hemos cubierto toda una serie de sopa de números, esperamos que haya sido por lo menos digerible. Yo creo que sí que quiero resaltar un poco el último número que mencionaba Joana. Lo que hay que darse y un número muy importante, que es ese 6,2% de peso de la inversión en el GDP. ¿Vale? Eso es una barbaridad. Estamos hablando del 6% de inversión anual de aquí al 2050 que vamos a tener que acometer en este escenario de net zero óptimo. Pero si lo vemos en términos relativos, cuando hemos hecho el net zero Europa o hacemos una visión más global, vamos a estar en niveles del 7 o del 8%. Lo cual significa, de nuevo, que España va a estar en el rango de los países que se pueden descarbonizar más competitivamente en términos de CAPEX acumulado frente al resto de países que nos rodean o el mundo. Y eso es lo importante. Al final esto es si nos embarcamos, como se ha hablado en la COP27, pues nos tendremos que embarcar todos. Y una vez que nos embarquemos todos, lo que es importante es la posición relativa que ocupas en esa carrera. Y queremos un poco hacer énfasis en que ese 6%, siendo una barbaridad, nos va a posicionar dentro del rango de los países que vamos a ser más competitivos. Ahora ya pasando un poco de si quieres, de las explicaciones más numéricas a conclusiones un poquito más de cómo lo hacemos viable, ¿no? Y aquí hemos puesto, obviamente, en esta transición energética y en esta descarbonización tienen que actuar tres grandes agentes, ¿no? Por una parte, pues los gobiernos y las instituciones, por otra parte, las compañías privadas que van a tener que acometer gran parte o la totalidad de estas inversiones, y los ciudadanos, que también tendremos que acometer nuestra parte de la inversión y del cambio global, un poco de un mundo más basado en el consumo a un mundo más basado en la inversión, en la infraestructura y en la tecnología. Ese es el gran cambio que vamos a estar enfrentando. Entonces alguien tiene que financiar todo ese cambio y tiene que poner los mecanismos para que ese mecanismo de mercado funcione entre estos tres agentes, entre las instituciones, las empresas y los ciudadanos. Entonces nosotros hemos identificado o pensamos, ¿no? nueve elementos clave que sí que van a hacer la diferencia en esa transición. Algunos de esos elementos os hemos marcado aquí 4 elementos más o 6 elementos más urgentes a corto plazo
incluso algunos que van a ser relevantes también para poner la transición energética en marcha en el contexto de la crisis energética que estamos afrontando, ¿no? Entonces, por abordar algunos de estos elementos, y empezaré por mencionar el punto 6 y el punto 9, porque son los que nos parece que hacen coincidencia entre la crisis energética y la transición. Y ambos elementos no están en contradicho. Para afrontar la crisis energética vamos a tener que hacer sacrificio a los ciudadanos, vamos a tener que asumir unos costes unitarios más altos, y en esos costes unitarios tenemos que también aprovechar esos costes unitarios más altos para hacer esa transición energética en muchos de los consumos o en la eficiencia energética que tenemos que asumir. Y esos mecanismos de compensación también nos tienen que permitir hacer ese cambio, ¿no? O sea, tenemos que hacer suficientemente atractivo el cambio de unos consumos elevados, que ahora mismo están mucho más elevados por el precio unitario que tienen, a unas inversiones que vamos a tener que acometer para poder hacer esa transición. Hay otros elementos, como por ejemplo construir cadenas de suministro o disponibilizar recursos naturales, que son muy importantes. Es decir, cadenas de suministro hemos mencionado 3 específicamente: la electrificación, el hidrógeno y los bios. Son cadenas de suministro que no existen en ninguna de ellas, o existen parcialmente. En la electrificación pensamos en las renovables, pero ahora estamos viendo todo lo que cuesta construir una nueva cadena de suministro en torno a la electrificación de verdad, que es la electrificación de la movilidad. Y lo que está costando, pues, poner en marcha los proyectos de baterías, megaproyectos de baterías, y el arrastre de la industria del automóvil, lo mismo con los bios o lo mismo con el hidrógeno. Y muchas de estas cadenas de suministro van a necesitar de recursos naturales que hasta ahora pensábamos que era solo el sol y el viento, pero que cada vez estamos viendo que más que los bios, que los residuos biológicos, que el CO2 biogénico, residuos que muchas veces se están desaprovechando. Incluso las regulaciones que tenemos no incentivan el aprovechamiento. Entonces, ¿cómo cambiamos esa mentalidad y cómo cambiamos las regulaciones para que permitan movilizar esos recursos naturales que tenemos? El caso de la biomasa es un claro ejemplo. Es decir, la biomasa se sigue quemando en España como un residuo forestal, o se sigue quemando en prácticas que hay que cambiar y tienen que permitir ese aprovechamiento de esos residuos naturales. Y eso está conectado con el punto 5 que mencionamos aquí, ¿no? Cómo tenemos instituciones ágiles que permiten pues primero, a cambiar las regulaciones para esos residuos, esos recursos naturales que tenemos que aprovechar, pero también para la aprobación, y ahí estamos hablando de una cantidad de capital que tiene que ser desplegada. Europa y España, no se le oculta a nadie, frente a Estados Unidos o Middle East, no está siendo un ejemplo de agilidad en la movilización de esas inversiones. Y volvemos un poco al concepto competitivo. En la medida en la que no seamos capaces de movilizar y tener instituciones ágiles que permiten la movilización de grandísimas inversiones a escala en plazos de tiempo competitivos, pues nos vamos a quedar atrás. Y nos vamos a quedar atrás frente a otras geografías que sí que pueden desplegar esas inversiones de una manera mucho más ágil y mucho más eficiente. Y yo creo que esos son los temas que me gustaría un poco más resaltar de estos 9 puntos. Obviamente hay otros elementos que van a entrar a jugar en el largo plazo, como la innovación tecnológica, como la colaboración, si quieres, más global a nivel de Europa, porque va a haber cierto imbalance entre mercados de origen y mercados de destino que tenemos que saber aprovechar como una ventaja competitiva dentro de Europa, pero serán temas que jugarán más en el largo plazo. Yo creo que en el corto plazo son más los temas que he resaltado. Y luego, por último, dentro de estos 3 actores, ¿no?, que tienen que actuar aquí, sí, las instituciones públicas, no pasa nada, las instituciones públicas, las empresas y los ciudadanos. Ya centrándonos en las empresas, pues también pensamos que esta gran transición energética va a volver a separar un poco los ganadores de los perdedores. Esta es una carrera donde es una revolución, es una transformación industrial, donde muchos salen reforzados, y también el que no sabe hacer esa transformación se queda en el camino. Y también queremos un poco hacer una llamada, pues, al sector empresarial, ¿no?, pues para un poco los 6 mensajes que están aquí. Va a tocar un punto de audacia, un punto de acertar
y de saltar a ámbitos de alto crecimiento donde va a haber espacio para más de un ganador, porque aquí en estas nuevas cadenas de suministro, muchas que son muy grandes, pues no necesariamente solo va a aparecer un ganador, sino que van a aparecer varios. Creo que también, ya lo poco que llevamos de esta trayectoria, pues empieza a ser cada vez más relevante y, por ejemplo, las renovables lo ponen de manifiesto, ¿no? El cómo desarrollo es una ventaja competitiva. Es decir, es verdad que puede haber espacio para muchos, pero al final desarrollar ventajas competitivas es muy importante. Y esas ventajas competitivas van a tener que ver o con estandarización o con escala o con ventajas, al final una ventaja en coste, que es lo que a largo plazo termina permaneciendo como una ventaja estructural en las industrias que conocemos y que tenemos maduras, ¿no? Y por último también, obviamente, desarrollar muchos de estos proyectos, muchos de estos nuevos negocios requiere una energía y una nueva manera de trabajar donde muchas empresas y muchas compañías están acostumbradas, pues, a tener posiciones, si quieres, heredadas que se han llegado a construir, y ahora hay que buscar esos nuevos espacios de crecimiento y crear esas nuevas posiciones de ventaja competitiva. Entonces, una llamada, pues, para los actores privados españoles, en este caso las compañías, pues para que no desaprovechemos las ventajas estructurales que tenemos y seamos suficientemente audaces. Muy bien. Bueno, nos hemos pasado un poco, pero... No, yo creo que está bien. Ahora unas cuantas. Yo tengo aquí unas preguntas que nos han mandado, algunas más, y luego aquí igual alguien quiere. David, el 6,2 yo creo que por ciento de inversión es cuando se hizo el gran cambio aquí en las infraestructuras con los fondos estructurales europeos, pues no sé, está muy alejado lo que se invirtió entonces, ¿no? Lo que ocurre es que ahora está invirtiendo en toda Europa igual, que el gran apoyo que tuvimos de los fondos estructurales pues ayudó mucho a desarrollar este país, ¿no? Los puertos, autovías, infraestructura, ¿no? ¿Cómo compara? Porque no me acuerdo muy bien, aunque estuve allí y algunos que están aquí también estaban en ese momento, pero los números no serán muy lejos, ¿no?, de este tema, o Pues son bien, mucho más estos. Vamos a ver, pues es una buena referencia que nos das, que la verdad es que todavía no la hemos comparado a nivel español. Son los años pero 90, ¿no? Los años 90, cuando se acordaron los fondos estructurales, que empezaron a montarse todos los proyectos de autopistas, aeropuertos, bueno, algunos luego con unas críticas de que se habían hecho a lo mejor más aeropuertos de lo que, pero hoy me decía, escuché yo a AENA, que van a estar llenos y que en los próximos años pues no van a llegar los aeropuertos, ¿no? Pero bueno, esta sería una referencia de un esfuerzo que hizo el país, lo que pasa que, lógicamente, aunque no has hablado mucho del mundo financiero, entonces hubo un apoyo, pero bueno, a mí me parece que lo que nos quedamos un poco, que estamos en una buena posición, ¿no?, para hacer esto. Yo creo que reaccionando a eso que dices, dos grandes diferencias, efectivamente. Uno, primero el plazo. Aquí estamos hablando de no acometer eso en 10 años, sino que es un esfuerzo que tenemos que acometer de aquí al 2050. Es decir, no sé si nos damos... claro, es una... En términos de intensidad acumulada, o sea, esto es una integral, ¿no? Es el 6,2, pero en 30 años, lo cual significa que va a ser una movilización inédita, ¿no?, en la historia de la humanidad de recursos. Segundo, lo que tú decías, que antes nosotros estábamos en una posición receptora, porque nosotros éramos los que nos estábamos desarrollando nuestras infraestructuras y teníamos estamos en otro contexto, y ahora, digamos, nosotros somos los que tenemos que apoyar a que otros países que vienen por detrás de nosotros y que van a tener que hacer un esfuerzo relativo mucho mayor, que son los famosos países en desarrollo, tenemos que apoyarles en ese esfuerzo. Entonces, son dos, a pesar de que el 6% sí que puede sonar en el rango de lo que se puede hacer una transición, o se hizo, estas son, creo que, las dos grandes diferencias que van a marcar lo que viene en esta transformación frente a lo que hicimos en el pasado. Muy bien, si os parece, yo os prego una serie de preguntas y luego, si alguno queréis aquí hacerle, Mercedes quiere haceros luego y Joaquín. Pero bueno, me dejáis que empiece por las que tengo aquí, las contestáis, alguna pone el nombre, otras no pone. La primera, una es a Bruno, ¿no? Si he entendido bien, ha dicho que el punto de partida de España es malo y que estamos 10 años por detrás del resto de Europa. ¿A qué se refiere? ¿A que estamos reduciendo menos emisiones que otros países miembros? Yo también me ha llamado la atención porque en renovables, si coges el 46% de producción de energía eléctrica, en ese por lo menos no estamos tan mal, ¿no?, frente a otros países. Pero bueno, esta es la primera pregunta. La siguiente que tienes,
bueno, está Bruno, decís, aunque no lo habéis dicho aquí, pero yo también me llamó la atención, el 1,4-1,5 euros kilogramo de hidrógeno. ¿Cuál es el coste de la energía renovable? Desde luego por debajo de 20 euros seguro, megavatio hora, que consideran para llegar a estos costes de 1,4-1,5 euros por kilo, ¿no? Esto en el informe a mí también me llamó la atención cuando lo leí, ¿no? Porque eso estaría lejos del precio al que está dentro. ¿Nos podríais hablar un poco del rol del gas y la nuclear en el escenario del Net Zero y en qué medidas se contemplan? Y la última de este rol, luego os hago otra por aquí. ¿Cómo compara las inversiones? Bueno, esto lo dejo para el segundo, que es financiera, ¿no? Que hay dos aquí, más financieras. Bueno, pues contestarla a quien os parezca, ¿no? Muy bien, puedo empezar por la primera y la segunda pregunta. Sobre el punto de partida de España, lo que veíamos y la gráfica que Joana presentó, lo que veíamos era que España estaba muy por encima de la media europea. Y para concretar los números, lo que teníamos es que en 2019, o sea, España tiene emisiones de casi 280 millones de toneladas de carbón frente a que es 1,1 veces más que lo que teníamos en 1990, que es el punto de partida, que compara con un 0,8 de la Unión Europea. O sea, estamos aquí hablando de casi un 30 puntos porcentuales de diferencia frente al resto de la Unión Europea. Y la diferencia es que, como decía Joana, o sea, la Unión Europea ha hecho un esfuerzo económico de desarrollo, de descarbonización anterior a lo que hizo España y la diferencia que vemos a 2019, que es cuando marcamos el punto y el baseline de partida de nuestro esfuerzo, o sea, tiene una diferencia importante. Y en la práctica, eso lo que significa es que el ritmo de descarbonización que nosotros como economía española tenemos que hacer tiene que acelerar 4 veces el ritmo que hemos tenido en los últimos 4 años. Si miramos los últimos 4 años, la bajada de emisiones fue poco significativa. Si queremos lograr los objetivos que estamos proponiendo aquí en nuestro estudio, tenemos que acelerar 4 veces en la próxima década y 5 veces de 2030 a 2050. Esto es lo que yo quería decir cuando nuestro punto de partida es malo y mejorable. Si voy a la segunda pregunta, el coste de hidrógeno, de hecho, y es un tema que trabajo bastante, lo que nosotros vemos es que España puede producir del hidrógeno más competitivo a nivel global, o sea, no solo de Europa, pero a nivel global. Y el punto es que los 1,4, 1,5 euros por tonelada de hidrógeno están muy correlacionados con el coste de energía. 80% del coste de producción de hidrógeno viene de la parte de energía. Y los costes que hemos aquí estimados son entre 20 a 25 euros por megawatt hora de energía en 2030. Que, o sea, entendemos que en el contexto actual puede parecer bastante bajo, pero no olvidemos que España tuvo hace 1 o 2 años subastas de energía solar, donde los precios eran incluso bastante más bajos que esto. Por eso, si alguna cosa, creemos que esto puede ser una visión conservadora. No sé, las siguientes, David. David, ¿quieres? Sí, yo puedo contestar esas dos. El papel del gas en la nuclear, sí. Vamos a ver, el papel del gas pues lo vemos como un combustible obviamente de transición. Aquí ya hemos pasado el pico de consumo a nivel global, el pico de consumo de carbón. Nos estamos aproximando a nivel global al pico de consumo del petróleo y el siguiente que vendrá será el pico de consumo del gas. El gas a nivel global sigue creciendo en consumo como combustible que está descarbonizando las economías y muchos de los países a nivel global. En España ya lo tenemos aquí, el gas ya ha presentado un rol como combustible de transición al carbón y a otras tecnologías. Entonces el rol que tenemos es como combustible de transición, con más preeminencia fuera de España
que en España, porque ya la penetración del gas en España es relativamente elevada. Es verdad que en el gas hay otra visión que va a ser relevante para España, que es el rol que juegan las infraestructuras que hemos desplegado de gas. Nosotros tenemos una gran infraestructura desplegada y seguimos desplegando infraestructura de transporte y de distribución de gas. A nivel global lo que vemos es que cuando hemos hecho escenarios de transición basados solo en electrificación o basado en la reconversión de esas infraestructuras de gas a lo que llamamos Clean Fuel Networks, porque estas infraestructuras con determinado retrofitting pueden ser utilizadas para transportar hidrógeno o para transportar otro CO2 a futuro, o cómo aprovechamos esa infraestructura para desplegar nueva infraestructura de hidrógeno, vemos que el coste de un escenario de descarbonización de esa infraestructura que ya está ahí es menor que el coste de un escenario donde prescindimos de esa infraestructura. Obviamente, como hemos mencionado en una parte de nuestro análisis, todo lo que sea minimizar costes de activos hundidos, pues va a aportar un beneficio económico a esta transición. Entonces, abogamos por una transformación de esas infraestructuras de gas en infraestructuras que puedan transportar vectores de descarbonización por esas infraestructuras. Respecto a la nuclear, dos escenarios, dos implicaciones para la nuclear. Uno, a cortísimo plazo, también en el contexto energético que estamos enfrentando, pues creo que estamos lastrados un poco precisamente en una falta de disponibilidad nuclear. En Francia estamos con una disponibilidad nuclear muy baja, en España no todavía, pero creo que la disponibilidad nuclear y la extensión de la vida útil de las nucleares va a formar parte de la ecuación de corto plazo para este escenario de descarbonización. Y a medio y largo plazo no estamos incorporando construcciones de nuevas nucleares en España, en este caso, por un tema económico. Es decir, el coste completo de la descarbonización a través de renovables y a través de almacenamiento de energía, pensamos que va a ser ese coste completo de una energía disponible y gestionable descarbonizada 24/7, a través de renovables y almacenamiento lo vemos más competitivo frente al coste de la nuclear, o al menos de la nuclear que conocemos a día de hoy, que podemos predecir. Entonces no estamos incorporando nueva construcción de nucleares. Bueno, si queréis cambiamos un poco al mundo más financiero, ¿no? Y tenemos aquí dos preguntas. Una, ¿podríamos hablarnos del rol del sector bancario y las iniciativas que se están llevando a cabo? ¿O serían necesarias más cosas para incentivar las inversiones necesarias? Esa es una. La otra es, ¿cómo comparan las inversiones estimadas aquí de nosotros, ¿no? Esto con el PENIEC? Ahora con el PENIEC que existe, ¿no? Como sabéis, pues está en revisión, ¿no? Y la última, esta es si habéis aplicado el modelo este en algún otro país. Esa debe ser más fácil de contestar. Esa, sí, ya lo teníamos ahí. Si quieres, yo contesto a una referencia al sector bancario y Andrés aborda la de comparación con el PENIEC y un poco otros países que hemos hecho. Sector bancario. El sector bancario efectivamente está llegando con fuerza a ser un escenario dentro de ese ángulo empresarial. El ángulo de financiación está llegando, y todos los bancos, o los bancos, al menos los bancos grandes que tenemos en la zona euro, ya están comprometiendo objetivos de descarbonización de su portafolio, ya tienen objetivos de descarbonización y de net zero en sus activos bancarios, y los bancos, o muchos de los bancos españoles incluso, ya tenemos compromisos de movilización de recursos de financiación sostenible muy relevantes. Entonces, el sector bancario efectivamente creo que está llegando o ya está comprometido con este tipo de transición energética, y no creo que esté asustado o rehuyendo este tipo de inversiones. Al contrario, los criterios de ESG, pues al final son los que garantizan que los activos a largo plazo son sostenibles, y eso al final pues es riesgo, que es el riesgo que los bancos quieren minimizar, ¿no? Entonces hay un riesgo crediticio y un riesgo de activo. Pues el riesgo de activo, todo lo que sean activos que van a tener una vida y una descarbonización, o que contribuyan a la descarbonización, son los que van a minimizar el riesgo de ser activos stranded. Otra cosa es el rol del sector bancario, y ahí es donde sí que puede haber distintas posturas empresariales,
respecto a los sectores que podemos considerar contaminantes o que tienen que hacer el brown to green. Entonces ahí sí que puede haber distintas... los agentes financiadores, fundamentalmente los bancos, pues pueden tener distintas posiciones. Entonces, esa es un poco la perspectiva de... David, si puedo añadir un par de... Y yo creo que, desde un punto de vista de financiación, estamos hablando de volúmenes de inversión bastante significativos, por lo tanto, la financiación va a tener un papel clave y el sector bancario, por supuesto. Lo que nosotros vemos también del trabajo que hacemos con muchos de nuestros clientes es que el sector bancario lo está llevando muy en serio, está invirtiendo mucho en entender las oportunidades que la transición energética tiene y cómo pueden ayudar en eso. No solo desde una visión de financiación, o sea, dar crédito a algunas de las empresas y los players del sector para impulsar estas oportunidades, pero incluso hay bancos que están planteando temas de inversión a nivel de equity, o sea, crear de forma conjunta negocios con algunos de los players del sector. Más allá del sector bancario, creemos que el sector financiero en general, o sea, fondos de inversión, private equities, van a tener aquí un rol bastante importante a la hora de crear las condiciones de financiación que permitan al sector privado hacer un poco de de-risking de la inversión que van a estar haciendo. Damos la palabra ahora aquí a Andrés, que nos va a explicar cómo ¿no? Sí, gracias. La pregunta era cómo se compara el monto de financiación, ¿no? El monto de CAPEX con la que está prevista. Bueno, en primer lugar, se compara, obviamente, como nosotros tenemos un escenario que plantea una aceleración respecto del PNIEC, los montos son más altos, ¿vale? Estamos hablando, el PNIEC, si no recuerdo mal, mostraba entre 20 y 30 mil millones. Sí, sí, correcto. Y nosotros estamos hablando de casi 4 veces eso, ¿no? 85 mil millones por año. Iba al año 30. Correcto. Fundamentalmente 30 y tenía 200 millones. 200 y pico mil, correcto, en 10 años. Esos son más o menos 25 mil millones al año. Nosotros estamos hablando de 85 mil millones al año, ¿vale? Entonces estamos hablando de entre 3, 4x el nivel de inversión. Ahora bien, cuando se hacen estos análisis a veces es difícil ver qué se considera granularmente, qué entra dentro del perímetro de esas inversiones y qué no, pero bueno, en magnitud estamos hablando de entre 3 y 4 veces esa magnitud. Aparte de eso, el PNIEC ya tiene 2 años, ¿no? Y está en revisión ahora, justamente. Entonces, en la medida que pasa el tiempo y que las cosas no cambian el ritmo que se plantean, el monto de inversión, digamos, tiene a ser más alto, porque se divide la misma cantidad de inversión necesaria en menos tiempo. Y lo último que quería decir es que cuando vemos, un poco reforzar lo que decía David, de que España, nosotros hablamos del 6.2% del PIB, que está en línea en orden de magnitud con el resto del mundo, pero por debajo, o sea, que será una trayectoria de descarbonización más competitiva en ese sentido. ¿Vale? Y la última, perdón, ¿en cuántos países lo hemos hecho? Entonces se ha hecho en más de 45 países. Y hecho específicamente con la misma metodología, el mismo tipo de alcance en diferentes países, regiones. De ahí sacáis que va a ser más competitivo. Correcto, de hecho ha habido un informe, no sé si principio del año o finales del año pasado, de este mismo ejercicio hecho a nivel global, ¿vale? Y ahí estamos hablando de 7-8% del PIB. O sea, que tenemos una oportunidad más. Bueno, vamos a darles la palabra a estos señores que están aquí, dársela a Mercedes, decir el nombre, Mercedes, y hacer la pregunta. Y a Joaquín Galindo. Gracias. Micrófono para que lo oigan. Perfecto, pues nada, soy Mercedes Ballesteros de CIEMAT y viniendo de CIEMAT, claro, mi pregunta va en las tecnologías, ¿no? Decíais que habíais valorado o testado más de 300 y pico tecnologías, pero no le dais ningún papel al secuestro de CO2.
¿No lo habéis considerado? ¿Lo habéis considerado? ¿Lo habéis desestimado? Esa es mi primera pregunta. La segunda es, ¿le dais un papel importante en España al papel que tiene que tener la silvicultura y la gestión forestal en la descarbonización como sumidero de CO2? Esto yo creo que se va a enfrentar un poco a las restricciones que nos anuncian que van a venir en la nueva Directiva de Energías Renovables, de quitarle los incentivos a la biomasa forestal primaria para su uso como energías renovables, que para España puede suponer que nos quedemos sin bosques porque los incendios van a ir arrasando nuestra masa forestal año tras año. Y la tercera, me encanta ver que una de las patas de vuestro estudio para España son los biocombustibles, pero también quería hacer una reflexión que en la previsión del PNIEC y seguramente en la estrategia 2050, en España los biocombustibles ni están ni se les esperan. Es más, las previsiones del PNIEC en España es que tengamos menos combustibles en el 2030 que tenemos ahora, y un poco cómo valoráis vosotros esa cuestión. Comienzo yo. Está, perfecto. Bueno, gracias por la pregunta. La respuesta es sí, consideramos, como decías, ¿no? Más de 350 tecnologías, variando según el sector y las diferentes caminos de descarbonización. La captura de carbono sin duda está incluida, en particular para aquellas tecnologías, aquellos sectores que sean más difíciles de descarbonizar, ¿no? Un ejemplo claro es el cemento, donde las tecnologías, las disponibles sin duda, pero también las que se ven más adelante, de descarbonización, son menos maduras o tienen mayor nivel de riesgo tecnológico en este momento. Entonces el uso de biomasa en los hornos de cemento con captura de carbono es una de las herramientas clave para poder descarbonizar ese sector, ¿no? Entonces la respuesta sí está incluida, pero vemos otras tecnologías, como hemos comentado, del hidrógeno o los combustibles, los biocombustibles, etcétera, como más relevantes, y donde España tiene un nivel de competitividad más elevado, ¿vale? El punto de los bosques, no sé si capturé del todo la pregunta, pero entiendo que va por el lado de cómo llegamos a ese valor. ¿Es así o...? Yo, si quieres, puedo contestar esa pregunta. Ah, vale, perdón. Vale, de hecho, es una pregunta muy relevante. Yo ayer estaba justo con una papelera discutiendo un poco las implicaciones y cómo pensar sobre ese tema. Yo creo que hay varias dimensiones aquí. La primera es cómo va a quedar esa directiva europea, si de hecho puedes o no utilizar, o tienes penalizaciones por utilizar biomasa para generación de energía. Hay aquí una discusión importante que se va a aplicar sobre, o puede aplicar sobre, nuevas inversiones y no sobre las inversiones que ya existen, que hace mucha diferencia. O sea, lo que haría es limitar lo que sería la inversión en nuevas tecnologías de energía aplicada en biomasa. Después hay toda la cuestión de qué tipo de iniciativas tú haces a la hora de promover la reforestación y la dinamización de tus florestas. Y aquí lo que vemos, y muchas de las papeleras, la forma como lo están mirando es, hay aquí un mercado de créditos de carbón que se está desarrollando, que va a ser cada vez más líquido y relevante a escala global. Y vemos eso también como una oportunidad de crear los incentivos y las inversiones a la hora de desarrollar un poco la dinámica de florestas y todo más. Pero hay un punto adicional que, más allá del tema de las florestas y de la tierra y la silvicultura, pero el tema del océano también es muy importante. O sea, lo que vemos es que el océano funciona como un carbon storage muy, muy importante. Es un tema que está aún poco explorado y vemos que hay mucha inversión inicial en tecnologías de carbon sequestration asociados al océano, a las algas y todo más, que a partir de 2030 va a escalar y va a ser relevante. Y España, por la proximidad de los océanos y mares que tiene, puede aprovechar y tener un rol relevante aquí.
Sí, hay aquí una cuestión a nivel de los biocombustibles. A ver, aquí la visión que nosotros tenemos es que a lo mejor el PNIEC, como decía Andrés, ya es antiguo y yo creo que hay un impulso muy reciente de biocombustibles por temas de tecnología, por temas de los recursos que tenemos. Creemos que por la competitividad de renovables que existen en España, que por varios motivos la parte de producción de biocombustibles es muy electrointensiva, va a ser importante a la hora de dar competitividad, pero también los temas de tener acceso por ejemplo, a biomasa y CO2 biogénico, puede impulsar temas como eSAFs y todo más. Y vemos que hay bastantes proyectos de compañías aquí en Iberia, Repsol, a Cepsa, a otros que están mirando de forma muy seria esta tecnología y creemos que va en los próximos años a representar un compromiso y una inversión relevante que permita escalar lo que es la oportunidad de biocombustibles. Yo creo que el PNIEC no refleja eso 100%. Solo por complementar un poco a Bruno y Andrés, o sea, creo que tanto el CCUS como los biocombustibles, si miras en el muy largo plazo, que es 2050, que es un poco el eje temporal en el que está hecho este reporte, pues no va a ser la tecnología que nos lleva a net zero, ¿no? Por eso nos centramos más en hidrógenos renovables que no emiten CO2. Pero en el corto plazo creemos firmemente que van a ser tecnologías muy relevantes, ¿no? De hecho, como decía Andrés al principio también, CCS para algunos sectores industriales es imprescindible adoptarlo como tecnología en el corto plazo si queremos sobrevivir y ser competitivos versus la industria en Europa, en sectores como el cemento, el hierro, etc. Y lo mismo los biocombustibles. Los biocombustibles, si miramos un poco, como decía Bruno, a las empresas de oil and gas, de petróleo, pues en el corto plazo el NPV, los biocombustibles van a ser mucho más relevantes que el hidrógeno. Entonces, como tecnologías temporales en el corto plazo van a ser muy relevantes y van a traer mucha riqueza también. Si nos ponemos en eje temporal 2050, pues ahí donde tenemos que ser net zero, pues hidrógeno y renovables pues van a ser principales. Ahí había otra pregunta relacionada con esto de bueno, ¿qué tecnologías son de las comerciales? Porque hay varios estudios muy interesantes de la agencia. Dice, bueno, el 50% de las tecnologías quizás no las tenemos todavía a punto, ¿no? Para el futuro del 50, ¿no? Y como habéis visto, 350 había una pregunta que no lo dije, de cuántas eran comerciales ya o cuántas esperan que vengan, ¿no? Que esta es otra, que no es fácil de hacer. No sé si lo habéis mirado de alguna forma, ¿no? En todas estas tecnologías. ¿Qué tecnologías van a cuajar en el futuro? Pues esto es difícil, ¿no? De captura directa, de todo este mundo que hay, ¿no? Todo ahora mismo. Si queréis lo contestáis, si no, le damos la palabra a las siguientes preguntas. Joaquín y Miguel. Bueno, Joaquín Galindo. Mi primera pregunta la habéis contestado ahora, está relacionada con la captura de carbón y la separación y almacenamiento. Y me parece muy interesante vuestra visión, pero me gustaría un poco saber cuál es vuestra visión y cuál sería vuestra recomendación a estos sectores, que estas inversiones en secuestro de carbono y de almacenamiento son muy caras, que se queden estancados y no inviertan más y esperen a un mercado de créditos suficientemente líquido o que apuesten por la inversión. Esa sería mi primera pregunta. Y la otra pregunta está relacionada con el modelo que habéis utilizado aquí en España para prever cuál debe de ser la ruta y el ritmo de las inversiones de los sectores que tienen que descarbonizar. Ahí dice, lo hemos aplicado en todos los países. ¿Habéis aplicado me gustaría saber cuáles serían las hipótesis globales que habéis considerado, teniendo en cuenta que estos mercados son mercado de acero, son mercados mundiales? ¿Qué hipótesis globales habéis considerado? ¿Que todos los países respetan los compromisos internacionales, que se establecen aranceles de carbono en frontera? Pues claro, nosotros podemos hacer ahí un análisis de un sector en España, pero que ese sector va a tener que competir con el de la India o con el de Turquía. ¿Cuáles serían las hipótesis básicas? Si os parece, le damos a Miguel Ángel la palabra y coge las tres, contestáis todas y no hay más por aquí, ¿no? Pues ya está. Sí, buenos días o
Muchas gracias. La verdad es que me ha parecido muy interesante. No he tenido ocasión de leer el estudio, pero prometo hacerlo en cuanto esté disponible. Está muy relacionado con lo que ha dicho Joaquín. En la metodología que habéis descrito, ¿qué hipótesis tenéis respecto a la velocidad de descarbonización de otros países? Porque claro, tú, David, has dicho muy bien que debemos embarcarnos todos, y has citado la COP27. No creo que haya ido China a la COP27, o por lo menos con la, digamos, con la intensidad que se le esperaba, ¿no? Entonces, creo que afecta muchísimo a toda la industria, y la globalización que ha citado Joaquín pues tiene mucho sentido, ¿no? Perfecto. Yo, si queréis, hablo un poco doy un poco la respuesta a estas dos preguntas, y luego dejo aquí al resto de mis compañeros que añadan. Respecto a tecnologías como el CCUS, tecnologías que vemos que pueden ser todavía costosas, ¿cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es utilizarlas. ¿Utilizarlas por qué? Porque, y no solo desde el ángulo de descarbonización, sino desde el ángulo de competitividad. Vemos que otros países, por ejemplo en el CCUS, ya están desplegando esas tecnologías, ya tienen regulación definida para el CCUS. En la medida, muchos de los proyectos europeos pasan por el CCUS, han recibido muchísimos fondos europeos. Entonces, en la medida en la que la industria del cemento, la industria química, la industria del oil and gas, los grandes complejos industriales incorporen esa tecnología, van a conseguir una ventaja competitiva en costes. Si no van a conseguir esa ventaja competitiva en costes, pues nos desplazarán a los que no acometamos esas inversiones. Entonces, no eso solo es un tema. Creo que aquí solo traemos la visión de la descarbonización y una visión de descarbonización, pero también creo que a esto hay que ponerle una visión de estrategia industrial y de competitividad en esa industria, que al final tiene un efecto arrastre en mano de obra y en competitividad industrial del país, y por tanto no queremos llegar a una descarbonización por el abandono de las industrias. Queremos llegar a una descarbonización que sea compatible con el crecimiento del GDP y con la creación de empleo y de la competitividad del país. Entonces, nuestra recomendación, más allá del informe de Net Zero, no es esperar, y precisamente un poco en la última página que yo proyectaba, pensamos que los que esperen a que las condiciones de mercado estén y a que no haya riesgo, pues entonces vamos a estar tarde, no vamos a ganar nada, al contrario, vamos a ser los que estemos en la cola de las curvas de coste, ¿no? Entonces, esa es nuestra recomendación respecto a estas nuevas tecnologías. Respecto a las hipótesis que hemos utilizado, nosotros hemos partido de lo que es el Global Energy Perspective, que es un modelo propietario de McKinsey. En el informe están reflejadas las hipótesis que hemos acometido. Tenemos dos escenarios. Un escenario de lo que llamamos, si quieres más, escenario base, business as usual, de crecimiento económico, de consumos de combustibles, de penetración de tecnologías de descarbonización, y el escenario acelerado. Y sobre esos escenarios globales, o bien escenario, si quieres, escenario base o escenario acelerado de penetración, son los que construimos, es el punto de partida para construir la... Entonces, no partimos de lo que vemos que son consumos y descarbonizaciones que grandes potencias como China, India u otros están acometiendo una trayectoria, si quieres, más business as usual. Lo habéis hecho, yo creo, con los compromisos que ellos han dicho en Glasgow. Correcto. Estos son un poco los datos de partida. Todo eso está reflejado en el, para aquellos que quieran profundizar, está reflejado en el informe, y luego en otros informes que tenemos desarrollados sobre el Global Energy Perspective de McKinsey, ahí vienen explicadas esos escenarios de partida. Creo que estas eran las dos preguntas finales que he cogido. Pues nada más, daros las gracias a todos, a Bruno, a Joana, a David, a Andrés, por venir aquí a presentarlo, escuchar estas cuestiones, y a todos vosotros por participar, ¿no? Los que estáis aquí, os lo agradecemos un poco más, y a los que estáis ahí en online, pues oye, también os lo agradecemos, ¿eh? Muchas gracias, y vamos a darles un aplauso a estos señores. Muchísimas gracias a todos.